Entre las cosas que más me preocupan a mí está el tema de la memoria, la idea de que se me olvidan las cosas con mucha facilidad y que hay detalles que, como dice Paul Bowles en la película de su novela de Shelter in Sky, llegará un momento en que las cosas que más nos interesan o que más nos hicieron felices van a desaparecer de nuestra memoria. No nos vamos a poder acordar más de 2, 3, 5 veces de ellas. Y bueno, esa es una preocupación que compartimos una muy querida amiga, Sol Enaro, y yo. Y tuve la oportunidad de platicar con Sol Enaro acerca de estas cosas de la memoria. Sol Enaro es una curadora, una teórica del arte y aparte una mujer extraordinariamente inteligente que ha trabajado durante bastantes años el tema de la memoria en el arte contemporáneo mexicano. Una de las cosas que más me ha interesado de lo que ella trabaja es que más que hacer un rescate de una generación o de un momento, lo que ella está tratando es de establecer una especie de mapa de la memoria en el arte contemporáneo de México. Ella es en este momento la directora del Museo Universitario del Chopo, uno de los museos de más tradición y como lo dijera ella, es un museo con el que ella misma empezó a ir a museos. Fíjate que es bien curioso, seguro también te pasa, cómo uno rebobina también y cómo se replantea el cómo se ha narrado uno, ¿no? Digamos como en el tiempo. Ahorita con esta pregunta me doy cuenta, ¿no? Como el germen, digamos, que estuvo desde hace muchos años, ¿no? Digamos, en mi práctica, en mi curiosidad, ¿no? En mis apetitos, y cómo a lo largo del tiempo se asienta y lo veo como con mucha claridad, ¿no? O sea, como que uno luego va avanzando como por urgencia, por deseo, porque tienes que avanzar, ¿no? Y ya a lo largo de los años volteo y digo, qué curioso, o sea, digo, sí hay una consecuencia, ¿no? O sea, digamos como de mis intereses que han ido madurando, se han ido fortaleciendo, que han ido tomando como formas en muchos espacios o distintas formas, digamos, pero que comparten algo. Y eso que dices, digamos, de mi temprana, mi temprano interés, ¿no? Como por una generación que la propia universidad no me estaba fomentando, pues tiene que ver con todo lo que soy, ¿no? O sea, yo hoy me defino de alguna manera como una apasionada y una activista de la memoria, ¿no? O sea, yo trabajo políticas de la memoria y cuando me defino así, veo que casi todo lo que he hecho cae ahí, ¿no? Desde esos años universitarios, cuando yo interpelaba a mis docentes, les decía, bueno, pero esta gente que estamos revisando ahora, que era como muy el boom de los finales de los 90 y tal, y que yo les preguntaba de dónde abrevó esta gente, no me sabían dar mucha información, ¿no? Como que me hablaban del neomexicanismo y luego ya se iban a la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Y yo decía, qué raro, ¿no? Como que aquí me faltan eslabones, pero claro, yo no los tenía tampoco, ¿no? Y creo que siempre he tenido una cosquilla, digamos, como por no quedarme con lo que se me da, ¿no? Sino yo misma generarme como una opinión o buscar como las herramientas para tratar de entender mejor eso que no entiendo, ¿no? Desde mis posibilidades y lo que sea. Y eso me llevó, ¿no? Digamos, como a empezar a rasguñar un poquito hacia el pasado, más que instalarme, digamos, como en ese boom que me correspondía como generación y treparme esa ola, ¿no? Y irme por otro lado, que está bien, y muchos otros lo hicieron y todo bien, a mí me dio por empezar a hacer esta especie como de arqueología de lo inmediato, ¿no? Y me encontré una fascinación, incluso encontré como mucha estimulación que la propia producción en ese momento a lo mejor no me estaba dando, ¿no? Eh, la producción de los años 70 y de los años 80 me pareció como tan viva, ¿no? Como políticamente tan... No quiero decir que no estuviera comprometido a lo que estaba pasando en los 90, pero había un compromiso distinto, ¿no? Como en una interpelación, en un, digamos, como sacudir, ¿no? Y inventarse lenguajes, ¿no? O defender lenguajes, pues que no, o no existían, o no eran bien vistos, ¿no? O sea, como que yo los veía como pioneros, ¿no? Y a mí eso me encantaba. Y luego siempre he tenido, no sé por qué, es como quizá de psicoanálisis, pero una especie de fascinación por la gente mayor,
¿no? Como por las memorias de los que me anteceden, ¿no? Como que siempre he tenido mucho respeto por eso. Y digo esto porque eso fue un factor también para que me empezara a acercar mucho a la generación de los años 70 y 80, digamos a mis mayores, ¿no? Y a buscarlos y para mí era como increíble sentarme con ellos y empezar a conocer sus memorias, que me contaran de una escena cultural que yo no había conocido o que yo ya estaba empezando a dejar de ver, ¿no? Eh, sí, eso digamos como para empezar, ¿no? Pero aparte, digo, porque, digo, ahorita vuelvo a esta parte como de rescate de esa generación, pero también trabajaste con los nuevos y me acuerdo de esa idea de cómo hacemos, cuáles son los ingredientes para la formación de un artista superestrella. Yo me acuerdo de esa idea que tú tenías, que era, a mí me parecía muy brillante y que trabajaste con algunos artistas en particular, con Diego, Teo específicamente, y que lo fuiste formando y que a mí una de las cosas que más me gustaba del trabajo que habías hecho es que eras como lo que hace un editor con un escritor, que es no nada más decir, a ver, dame tu trabajo, vamos a ver en dónde lo ponemos, se acabó, sino es llevarlo de la mano en el proceso y dialogar y no esto, tal vez no esto más, y se vuelve un trabajo creativo que yo creo que es mucho más que fue mucho más sintomático de la época, de la curaduría de la época, pero que no había sucedido, yo no lo había visto antes con alguien como tú que los llevabas de la mano. Y eso es muy bonito. No sé si... Sí, es que esto es bien importante para mí, porque para mí el trabajo colaborativo también es otra de las características, digamos, que subrayaría de mi práctica, ¿no? Y de mi manera de relacionarme en el mundo, no nada más, digamos, en el trabajo, ¿no? Las redes, el hablar con otros, nunca he creído que uno trabaja solo, ¿no? Sino que uno siempre está de alguna manera, a lo mejor de manera intangible, metafórica, ¿no? Pero uno siempre está trabajando con mucha gente, ¿no? Y me gusta esto que dices de entender la curaduría o asociarla al trabajo del editor, porque así la entiendo, ¿no? Hay muchas maneras de entender la curaduría, tú lo sabes, esa es la mía, ¿no? Yo no entiendo, digamos, el trabajo curatorial como una selección de situaciones que funcionan y que uno dispone en el espacio, ¿no? Con todo el respeto que eso también merece. A mí me gusta implicarme, pues casi como a nivel de arremangarte, ¿no? Las mangas, y de ser con esa persona, ¿no? Ese proyecto en particular, el que hablas de Diego Teo, siempre lo voy a recordar con mucho cariño, porque fue la primera vez en la que yo me inventé una manera de tener todos los siglos, digamos, en la mano, no en términos de control y de autoridad, sino de entender cómo se llevaba a cabo un proyecto de inicio a fin, de buscar yo la sede, de buscar los patrocinios, de trabajar con el artista, de generar la obra, porque no eran obras que existían, ¿no? Y fue una complicidad increíble, la verdad. Yo en ese tiempo trabajaba en el Nuca Roma, ya. Estaba primero hice mi servicio social, luego me integré como asistente de curaduría, luego ya como co-curadora, ¿no? Y en algún momento yo dije, bueno, me quiero sacudir la institución, aunque era una institución como de carácter casi de espacio independiente, pero dije, me quiero sacudir el amparo de la institución y me la quiero bancar sola, ¿no? Hicimos ese proyecto que fue la verdad increíble, ¿no? Como una primera experiencia, digamos, de, de implicarme desde otro lugar, ¿no? Y sí, tienes razón, o sea, nunca me ha interesado, digamos, como los polos, ¿no? O sea, como todo blanco, todo negro, todo aquí, todo allá. No es que trabaje todo el tiempo con, digamos, con las generaciones anteriores, ni que todo esté puesto como en el ahora, sino que estoy constantemente cruzando, ¿no? Porque pues creo que eso es la memoria, ¿no? Ayer, hoy, mañana, jugar como con los tiempos. Y me interesa, digamos, sería implicada con mi generación. O sea, si yo empecé a voltear, digamos, hacia atrás, fue para entender mi momento, ¿no? No fue como por una cosa en términos de historiadora en un sentido arco, ¿no? De vamos a estudiar lo que pasó, sino yo quería entender mi presente, ¿no? Quiénes eran los artistas, quién era Gabriel Orozco y toda esta generación, en fin. Y por eso empecé a ir hacia atrás, ¿no? Entonces digamos que eso lo continúo haciendo. Después cuando entré como curadora de la colección del MUAC o como curadora de la colección artística o después como curadora de la colección documental, pues también es lo mismo que he estado haciendo, ¿no? Como convocando obra y archivos de artistas de diferentes generaciones, ¿no? Porque lo que creo es que lo que necesitamos es hacer mucho más
complejo el relato de memoria, ¿no? Y en este caso, de la historia del arte, ¿no? O de las historias del arte, ¿no? O sea, no entendido así como algo que consecutivo y lineal, sino pues estar como parasitando constantemente eso que se nos ha enseñado, ¿no? De nuevo, ¿no? O sea, Sí, porque, bueno, es que está muy padre, porque yo te preguntaba el caso de Diego para precisamente irme a todo el trabajo de la memoria, porque hay una cosa curiosa. Cuando tú trabajas con alguien de la mano y lo llevas y todo, y es como si estuvieras también, la forma como tú abordaste el trabajo de memoria de los 70 y 80, no nada más era, es el rescate del que también tiene que moldear, porque siento, y tú lo dijiste muy bien, es una generación que no se entendía muy bien en el contexto más nuevo, que estaba olvidada de muchos sentidos, pero que de pronto había que volver a narrar la historia. Y ese narrar la historia implicaba reconstruir y replantear y volver a posicionar y volver a hacer que la gente viera las cosas. Y creo que eso lo hiciste muchísimo y muy bien. Entonces, por eso yo quería tocar lo de Diego, no tanto, sí porque conoces el ámbito más nuevo, por decirlo así, pero creo que no sé si tú veas ese trabajo de memoria como un replanteamiento de la narración. Este, ya me estoy metiendo en cosas que me interesan mucho a mí. Entonces, no, está muy bien. pero es que la memoria tiene que, o sea, la memoria en realidad es una narración que se va modificando. Absolutamente. Es que me encanta, o sea, que lo toques, porque justo o sea, se habla del relato de la historia del arte, ¿no? A mí me gusta hablar mucho más de microrelatos, ¿no? O sea, justamente no como una sola narración que existe, sino como la posibilidad de muchas historias, ¿no? O sea, que se tienen que contar o que se pueden contar y que al plantearse afectan ese relato, digamos, concebido tradicionalmente, ¿no? Entonces, a mí la idea del microrelato me interesa, o de microhistoria me interesa muchísimo. Y volviendo a la parte de Diego, tienes razón, porque no es que tenga yo un modelo, o sea, como tal, articulado, súper sesudo, ¿no? O sea, hay cosas como que operan, ¿no? Ahí en la memoria. Em, pero volviendo al caso de Diego, yo creo que fue un proyecto muy a la limón, como dicen, ¿no? No es tanto que yo lo guiara, sino como que nos acompañamos mutuamente, ¿no? O sea, porque él también confió en mí como curadora, entre comillas, sin experiencia a ese nivel, pues para que lo hiciéramos juntos. Y esa idea, digamos, como de medio borrar un poquito las fronteras de lo que le corresponde a cada quien, también me interesa, ¿no? Entonces, ahora que lo dices y que al decirlo en voz alta me cae otros 20, creo que así he seguido trabajando, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, el caso de Melquiades Herrera o el caso del No Grupo con Maris Bustamante, pues siento que fue el mismo modelo. O sea, no fue que yo llegara, digamos, como dron, ¿no? A revisar, o sea, nos involucramos las partes, ¿no? Y no creo que haya sido un proyecto de recuperación solamente mío, sino que hubo unas políticas de confianza compartidas que lo permitieron. Para mí las políticas de confianza son súper importantes y como que no pero si no es desde ahí, eh, precisamente porque yo no ando ni sopiloteando curatorialmente, ¿no? Ni con esta asepsia ni distancia de es lo que todo, ¿no? O sea, hay una implicación en términos afectivos, políticos, ¿no? Y creo que eso es lo que va permitiendo también, pues que sea en diálogo, ¿no? Y una corresponsabilidad también, ¿no? Es que eso a mí me interesa mucho, porque creo que la idea que también son las dos posturas ante la historia, y ahí me muevo más hacia el historiador, más que al historiador del arte, pero el historiador más canónico, es el no tocar, el expresar tal cual, preservar, y que no quieres que nada le pase ni al objeto ni a la gente, porque se te desmorona. Pero hay otro que tiene que ver con hacer una revisión crítica, releer y actualizar. Y creo que en el caso, creo que es en la forma más adecuada, desde mi punto de vista, y que es lo que creo que tú hiciste, para un hecho histórico como lo fue esa generación. Porque si se hubiera tomado nada más la postura desde lejos, es más, se hubiera vuelto a perder. Es muy probable que ahorita nadie estuviera hablando de nuevo de Melquiades Herrera o del No Grupo bueno, y tanta gente que estuvo allí, porque no nada más eran estos, sino que había... Un montón, sí, Y sí, bueno, sí. lo que ha pasado ahora con Ulises Carreón, que de repente lo rescatan. O sea, todo eso es porque hubo una interacción y un Sí. replanteamiento para actualizar. Uh -huh. Y creo que eso es, no sé, creo que ese es
la forma Que es práctica. el reto además, ¿no? O sea, cómo hacer que algo se reinstale en el presente y en la esfera pública, ¿no? Porque a mí no me interesa como tener un libro, ¿no? Y dejarlo ahí, o sea, me interesa que vuelva a estar como en el corazón de las discusiones, ¿no? O sea, para eso trabajo, ¿no? No para alimentar un currículum, ¿no? Y cuando veo lo que ha pasado con Melquiades, me encanta, ¿no? Es como, o sea, yo no fui la única, digamos, ¿no? Que intervino en ese proceso. Sí fui una de las figuras, digamos, pioneras, ¿no? En ese volver a lanzar reflector sobre esa figura. Pero lo que yo veo ahora, o sea, cómo es tomado, cómo se conoce, otras generaciones que están trabajando con él, me parece, pues, lo más rico. A mí cuando en el MUAC me sugirieron que yo pudiera curar la exposición sobre Melquiades, yo dije, no, muchas gracias, ¿no? Mi trabajo ya lo hice, ¿no? O sea, ya escribí, ya se hizo un libro, el archivo ya está aquí en el patrimonio público universitario, pues ya que venga alguien más, ¿no? No me interesa ser la única voz o una de las pocas voces que habla sobre este sujeto. No le hace bien ni al artista ni a mí, ¿no? Y se abrió la posibilidad para que viniera otro colectivo mucho más joven y bueno, hizo algo también increíble, ¿no? Y amplió una visión porque la mía era una y pues acá ya empezó, o sea, me encanta, ¿no? O sea, que la producción artística, pues eso, obviamente tiene que estar liberada, ¿no? Y a disposición de las relecturas que sean. Ahora, cuando dices tú también de este sentido, digamos, como convencional, que por fortuna ya está muy entredicho, ¿no? Del historiador como la asepsia, el objeto, la distancia histórica y tal. A mí siempre me ha gustado, pues, hay una frase de Ana Longoni que me encanta, que dice algo así como, no el relato impoluto, sino el relato lleno de mugre como la vida misma, ¿no? Y me encanta. Lo dijo un día en una conversación y yo lo apunté y ya lo tengo como frase, porque a mí me gusta esa mugre, entre comillas, ¿no? O sea, esas rebabas, siempre pienso así como en las muñecas de la Fayuca, ¿te acuerdas? Cuando no era la muñeca de marca, sino esas que venían ahí con toda la rebaba, ¿no? A mí ese tipo de errores o de extras o de excedentes en la memoria, los pliegues, ¿no? Y lo que se queda ahí en esos pliegues, me encanta. O sea, me atrae mucho, ¿no? A lo mejor eso tiene que ver como con cierto espíritu punky, ¿no? Porque, pues digo, nunca he tenido la apariencia necesariamente como de la punk, pero me considero, ¿no? O sea, como una persona que le gusta la disrupción de alguna manera, ¿no? Y lo no convencional, ¿no? Y me gusta hacerme también cargo de eso. Entonces me gusta abrir los poros de las cosas, estirar las ligas, buscar esas rebabas. Me acuerdo, creo que te había comentado, que logré integrar el archivo, por ejemplo, de Carlos Omonte a la colección del MUAC, ¿no? Y pues te conté un poquito de cómo fue, ¿no? Lo veo en internet, una foto, le escribo, le digo, tú no me conoces, oye, esta foto está increíble, los Caifanes, precisamente porque creo que lo ideal para mí es convocar todo lo que compone una escena, o no todo, porque el todo siempre es una ilusión, ¿no? Pero muchos elementos, digamos, para entender mejor ese momento histórico. Entonces yo no puedo pensar los años 80 sin el ingrediente o el componente o la presencia del rock en español, ¿no? Entonces, uno piensa en la Quiñonera, uno piensa en el Salón de los Aztecas y dices, bueno, pues es que eso operaba junto, ¿no? Entonces logré convocar a Carlos Omonte, lo hice que navegara en sus archivos, encontró cosas maravillosas del Tianguis del Chopo, de muchos bares, ¿no? Y antros, digamos, de la época, donde aparecen muchísimos agentes del medio artístico que hoy son muy reconocibles, ¿no? Y eso es lo que me parece que toca hacer, ¿no? O sea, en términos de memoria, o sea, como no únicamente el objeto artístico, ¿no? Si es que se puede hablar de eso, ¿no? Como una cosa aislada y flotante, sino pues del universo, digamos, que orbita, ¿no? Eso, como en términos como de constelación, ¿no? Entonces, ¿qué le corresponde a la historia del arte? O a un curador, o a un museo, pues todo, ¿no? O sea, como estas fronteras de que no, es que esto no es arte contemporáneo, o cuando empezamos a hacer lo de la colección de visualidades y movilización social, que tiene que ver con activismo y con las visualidades, no arte, no digo arte, las visualidades que acompañaron las marchas por la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, ¿no? De la escuela rural. Me acuerdo que hubo una discusión al inicio sobre si eso le correspondía al museo o no. Y alguien me dijo, ¿por qué no lo hace ciencias políticas? Y dije, bueno, pues porque no
pensamos en términos de gueto, de frontera, ¿no? Sino de porosidad, ¿no? Y de corresponsabilidad. Entonces, ¿qué le corresponde a un museo, por ejemplo, universitario y público? Pues todo, ¿no? O muchas cosas, pues, ¿no? Y ahora que lo dices, porque ahora que tú trabajaste en el archivo, en la formación de todo el archivo, trabajo brutal, enorme, porque ahora es enorme. Yo, hay algo que a mí me da mucha curiosidad, y porque aparte te digo, es un interés personal, que tiene que ver con la memoria como cómo se compone la memoria y cómo funciona y cuáles son los riesgos de la memoria, porque también la memoria te puede engañar, la memoria se puede rearmar hacia algo que no es. Y creo que los archivos te dan una gran ventaja que sería el índice, cómo tú organizas los índices de un archivo para que el índice se vuelva la memoria en sí más que el objeto, ¿no? Entonces, a veces pienso cuando estábamos hablando hace unos días acerca del archivo, lo primero que pensaba era, en vez de estar pensando en lo que estaba ¿cuál es el índice? Y cómo funciona esa me choca la palabra indexación, pero esa formación del índice para ponerlo a disposición de la gente. Y bueno, platícame qué hiciste. Porque Ay, no. Pues sonrío porque pues, son de esas, o sea, como que uno nunca terminas de discurrir, ¿no? Al respecto, ¿no? Cuando te lo tomas como seriamente y entiendes como todos los puntos ciegos, o bueno, sí todos, no sé si todos, la palabra todos siempre me complica, ¿no? Pero cuando eres consciente de los muchos puntos ciegos que pueden tener lo que pones en práctica, ¿no? Que dices, bueno, ahora sí que uno no sé para quién trabaja, o uno hace una cosa que y de repente pues eso se lee desde otro lugar, bueno, la vida, ¿no? La paradoja completa. A mí, tengo que contarte que yo tengo muchos problemas de memoria, severos, ¿no? ¿no? Hasta me río porque, bueno, es como bastante conocido y creo que ese es, digamos, como por eso yo creo que siempre he tenido como un interés, ¿no? Como por esos otros objetos materiales, soportes, como le quieras llamar, ¿no? Hay que decir otra palabra, pero se me olvidó, pero digamos que porque deposito o me ayuda, ¿no? Digamos como a resolver algo que yo tengo un problema, ¿no? O sea, o no sé si un problema, pero tengo una situación con ello, ¿no? Entonces el archivo, la memoria, pues me apasiona. Entonces es mi propia paradoja, ¿no? Claro, después lees a Derrida y lees la función de olvido y dices, bueno, ok, avanza uno por ahí. Y sí vivo como a veces un poco atormentada, ¿no? Como con las decisiones que tomas, porque la vida pues, se trata de decidir y de asumir, ¿no? Y pues hacerte cargo, como dicen los argentinos, ¿no? Pues hazte cargo. Entonces, pues sí. Entonces, todo lo que, pensando en el centro de documentación Arquella, ¿no? En el que del que estuve a cargo hasta hace recientemente, estoy muy contenta, satisfecha de todos los archivos que logramos integrar, ¿no? Para fines de memoria pública, porque eso hay que decirlo, yo no lo hubiera hecho para una iniciativa privada, ¿no? Porque sí estaba muy clara de que tenía que ser desde un orden ético-político público y universitario, ¿no? Entonces estoy muy satisfecha, pero sé que hay en las decisiones, digamos, de lo que entraba, pues había muchas otras que se quedaban fuera, ¿no? Y eso siempre, pues, es la tensión, ¿no? Yo estoy generando de alguna manera un relato, ¿no? Y un índice que yo siempre como que me contestaba y dije, bueno, o sea, yo asumo esta parte y justificadamente por qué ha entrado lo que ha entrado, pero espero que la persona que venga en algún momento, pues también pinche, digamos, como el globo, ¿no? Y pueda como alimentar también con otras líneas de trabajo, con otras investigaciones, con otros perfiles, pero siempre teniendo muy consciente que no hay relato total, ¿no? No hay manera de integrarlo todo, ¿no? O sea, nunca he leído a Funes el Memorioso, siempre lo he tenido pendiente, pero no hay manera, ¿no? Entonces yo asumo lo que uno alcanza a hacer, trato de hacerlo desde un ejercicio ético y político lo mejor que puedo, pero sé que ni va a satisfacer el deseo de todos y que siempre va a haber cosas que se escapan, ¿no? Increíbles, ¿no? Y lo que quiero es confiar en que este tipo de práctica o de ejercicio se propague, ¿no? Que no sea la responsabilidad únicamente, en este caso, del MUAC o de aquella, ¿no? Que vengan otras dependencias, otros museos, otros agentes, incluso como a
no te digo que desmontar, pero a cuestionar también lo que se hizo, ¿no? Y que ponga en práctica en otros sitios también cosas, ¿no? O que haga libros, o sea, hay un montón de trabajo, ¿no? O sea, cuando de repente sí yo en cursos o en seminarios o tesis que acompañan los procesos, que me dicen es que casi casi no sé sobre qué trabajar, dices, bueno, pues qué raro, porque hay un montón de posibilidades, ¿no? Lo que necesitamos es eso, ¿no? Gente que se quiera remangar y poner a generar, ¿no? Relatos, ideas, críticas sobre lo dicho, ¿no? Imaginar futuros, yo qué sé, ¿no? ¿Qué es lo que sigue ahora? Porque ahora, bueno, estás en el Chopo, tú tienes toda esta especie como de equipaje y estás entrando en un espacio nuevo que si bien representa memoria, porque este sitio tiene una historia increíble, pero no es precisamente la historia del lugar nada más lo que te trae aquí. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ves? ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, pues viene justamente como un horizonte muy estimulante, ¿no? Yo me había dado el tiempo, digamos, como de dudar, ¿no? Tomar una dirección y creo que hice lo correcto, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, uno no anda satisfaciendo, ¿no? Como los deseos necesariamente de los demás, pero tenía que ser consecuente con lo que yo creía que tenía que hacer en ese momento, específicamente en el Centro de Documentación Arqueya. Estaba absolutamente comprometida y cuando me ofrecen el Museo Universitario del Chopo, no hubo duda, ¿no? O sea, de alguna manera fue también como, no te digo que un déjà vu, pero fue como regresar en el tiempo, porque este museo fue, pues, mi primer museo, ¿no? En el que empecé a ver arte contemporáneo, ¿no? Yo crecí en el norte de la ciudad, entonces este era el más próximo. Y curiosamente, siempre fui una visitante asidua de la Semana Lésbica Gay, siempre me interesó y me abrió muchas reflexiones que me acompañan hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, no hasta el día de hoy, o sea, me acompañan, punto, ¿no? Tanto así que desarrollé un proyecto de investigación sobre el VIH en México, ¿no? O sea, y lo hice recuperando muchas producciones que justo vi, pues, en mis primeros años de venir en la muestra lésbica gay, por ejemplo, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Y además, claro, a mí la escena del rock en tu idioma, como decíamos, también me vertebró. Entonces, pues aquí a la vuelta, pues también venía muchísimo este tianguis, que ese tianguis nació aquí. Tú sabes, como que de repente dije, ups, aquí como que se empiezan a juntar un montón de hilos. De alguna manera siempre he sido cercana. Me gusta mucho la zona en la que está el objetivo, digamos, social que puede cumplir o que se puede replantear con el entorno, con las comunidades, el inmueble. Y además, a mí siempre me ha gustado trabajar en colaboración, como te decía, e impulsar. Entonces, creo que es un momento muy rico para mí de moverme de sitio, no necesariamente ya para curar yo, ¿no? Sino para facilitar que otros crezcan, trabajen y yo acompañar y decirles van, ¿no? Ya, ahora mi función es poner otro tipo de orden desde el marco, ¿no? Y eso me entusiasma mucho. O sea, no significa que me voy a dejar de implicar, o sea, no me puedo ni imaginar eso, ¿sabes? Pero ya las responsabilidades se distribuyen distinto, ¿no? Pero creo que pues vamos a hacer un cerecito de muchas cabezas, pues bien rico, la verdad. No, estoy feliz, de verdad, me encanta.